Bienvenidos a una nueva entrega de Estratos Mitómano Verso, el programa que tenemos en el canal de Mitómano, donde exploramos los distintos autores relacionados a ediciones que hemos realizado dentro de la editorial. Y hoy, en vísperas de Halloween, nos compete conversar con uno de los creativos que realizó una de las pocas obras que hemos realizado en torno al terror. Y bueno, ahí me dirá si es terror, horror, si se mezclan los conceptos. Es también mi hermano y con el cual hemos editado también otras ediciones como Pama, Antu, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la obra de La Animita. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Hola, muy bien, sí, aprovechando el fin de semana largo para descansar, así que bien. Ya, genial. Oye, Daniel, empecemos por el contexto de la obra. Para todos los que no conocen La Animita, ¿cómo la podrías describir tú así a grandes rasgos? Bueno, la animita, bueno, La maldición de la animita, el nombre completo, pero más conocido comúnmente como la animita, es como una obra de terror que nosotros publicamos, bueno, yo como guionista y Pablo Santander como ilustrador, lo publicamos en el año 2014, a fines de 2014. Y yo lo describiría más como un terror como de tipo psicológico, ¿ya? Así como con alta influencia del terror más clásico, como del Doctor Mortis, por ejemplo, de obras como también harto de cine de terror, pero también como más como ochentero, de los 70, pero como un terror como mucho más como psicológico, más que lo visceral, más que como tan explícito. Ya. ¿En qué momento se empieza a gestar esta idea tuya de realizar esta obra? Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la animita. ¿Ya? La presencia de la animita, por ejemplo, en las calles, muchas animitas, por ejemplo, que son veradas porque cumplen muchos deseos también en algunas ocasiones. Entonces siempre como que he encontrado interesante el tema de la animita como folclore, como nacional. Entonces, a partir de eso y del como el trasfondo que tiene que ver con la animita, que obviamente tiene que ver con alguien que haya fallecido de manera como imprevista o trágica, me pareció como interesante y no lo había visto tampoco en algún cómics, por lo menos cómics, como a nivel nacional, como que se hubiese enfocado en ese tema. Entonces, a Ya. partir de eso, como que se me generó como allá en el 2013, 2012, bueno, después de haber publicado nuestro primer cómic, El alma perdida de la ciencia, que hice contigo, ¿Mm? se me ocurrió este tema vinculado a la animita y obviamente vinculado, traté de hacerlo también relacionado con el terror, porque consideraba que ese era como más en el área que quería darle como el enfoque a la obra. Entonces, a partir de como todo este folclore nacional y de todo lo que rodea a nivel como espiritual y social la animita, como consideré como un tópico interesante para hacer especialmente algo como de terror. Ya. Oye, ¿y tuviste que hacer una investigación previa de qué involucraba culturalmente la animita en el país? ¿O algo por el estilo? Sí, traté de averiguar harto sobre la animita, obviamente igual es como complejo porque en general, bueno, no, en ese tiempo yo no había tenido acceso, por ejemplo, a algún libro de investigación, así que más lo traté de hacer a través de internet, a través de algunos diarios, pero más que nada como informarme respecto a los diferentes como historias que involucraban las principales animitas. Ya. Así, por ejemplo, la historia de la animita de Emile Dubois, la animita que está ahí en Estación Central, la que es súper conocida también. Y más que nada como indagar un poco en la historia, pero obviamente como para tener un poquito más de base o como orientación para hacer el tema. Ya, ok. Oye, pero según tu apreciación, ¿qué involucra una animita? Porque a mí en lo particular relaciono la animita con estos tipos de grutas pequeñitas que están obviamente al lado de las carreteras o en algún lugar donde falleció alguien de forma abrupta. Pero también mencionaba la de Emile Dubois, que está ubicada dentro ya de un cementerio donde supone que está enterrado, o esta como gruta, pero ya bien grande que está en Estación Central, donde ahí está lleno de placas, ¿no es cierto? ¿Cómo definirías tú el contexto de la animita de por sí? Eh, Más que nada, yo lo veo como una especie de santuario o recordatorio en honor de alguien que haya fallecido. No todas las animitas obviamente tienen como esta tónica como de religiosa, como de la gente que le vaya a pedir favores o que asumen un rol un poco más como
como así como Santificación. profético, Mm, claro, o como incluso como de sanación que tienen, por ejemplo, algunas como animitas puntuales, pero si vemos la gran mayoría de las animitas son animitas de personas comunes y corrientes que finalmente son únicamente los familiares que, por ejemplo, la van a visitar y le genera como una especie de recordatorio como, yo lo veo como de dos formas. Por un lado, como un recordatorio como de, para los familiares de las personas que han fallecido, pero también muchas veces también tiene como un sentido más bien como casi como místico, de ofrecerle como un lugar de cuidado para los espíritus, los almas, para que puedan mm. como finalmente descansar en paz. Entonces, es como, tiene varios como significados, pero va dependiendo finalmente de cada persona y cada animita. Claro. ¿Y tú lograste en el periodo de investigación que realizaste conocer alguna historia paranormal relacionada con Animita? No, hay mucha historia. No me ¿Ya? acuerdo del lugar específico, por ejemplo, en el norte, que generalmente en carretera uno cuando va viajando hacia el norte o incluso acá en la zona central, se encuentran las carreteras llenas de animitas, po, Mm, de personas que hayan fallecido, por ejemplo, en accidente automovilístico o atropello. Entonces, yo como buscando información, habían obviamente varias páginas que uno no podría como verificar realmente la fuente, pero sí como de que hablaban de casos como de presencia de que aparecían cada cierto tiempo forma o espectros, por ejemplo, en lugares cercanos donde habían animitas y que los familiares lo asociaban directamente también a la presencia del espíritu de la persona que había fallecido de manera trágica. Por mm, ejemplo, en algún accidente automovilístico que de repente ven cuando se atravesaba por las vías y muy cerca de una animita. Entonces, muchas veces se asociaba que era la presencia del espíritu, obviamente, de la persona que había fallecido. Entonces, ya. la animitas de por sí tienen mucha carga como eh, emocional, tanto para las personas para los parientes de las personas o los conocidos, y mucha como peso como espiritual también, porque claro, siempre rodea como esta sensación de que todavía puede estar la presencia de la persona que falleció, po, como un recuerdo de ahí, del lugar. Claro, en el fondo no es solamente un lugar de recordatorio, de recogimiento, sino que me imagino que la Animita también está relacionado con la posibilidad de que el espíritu, al haber muerto de forma trágica en ese lugar, necesita un lugar donde sea canalizado, no sé, pues donde sea, como no va a estar en un cementerio el espíritu, supongo que lo asumen así, un lugar donde pueda descansar, ¿no es cierto? Donde la gente Claro, puede ir a verlo, como una especie claro, de catalizador, canalizador del dolor claro, familiar. como en un sentido más metafísico tal vez. Claro, claro. Y en relación a eso, tú dices que han habido reportes de apariciones de precisamente de gente que ha muerto de forma abrupta cerca de la animita por el mismo hecho. Claro, Mm, claro. Eso es lo que dicen finalmente las apreciaciones de gente que ha tenido esa experiencia, po. Así mm. como comprobación fáctica de eso no hay, pero sí los comentarios y las opiniones de las personas que han vivido esa experiencia. Ya. Oye, y en cuanto a tu historia en particular, porque hay un protagonista, un personaje central que tiene un desarrollo psicológico, pues tú hay que decir que tú también eres de profesión psicólogo, y también tiene muchas vivencias, muchas situaciones que lo hacen, en el fondo, a medida que uno lo va leyendo, lo hace, no sé, cuestionarse si las cosas que le están sucediendo son paranormales o no, queda en esa ambigüedad, ¿no es cierto? ¿Cómo fuiste construyendo todo esto? ¿De dónde desprendiste esto para armar el arco argumental? Sin spoiler, obviamente. Claro. Más que nada, como tú te refieres, bueno, yo soy de profesión psicólogo, entonces en general, como que mucho de mi experiencia como laboral y conocimiento como académico, de alguna manera se manifiesta también en las obras que yo he hecho. En algunas más, en otras menos, pero yo creo que la gran mayoría, como el punto, el hilo conductor que une toda la historia, tiene que ver un poco con lo psicológico. Entonces, de alguna manera yo traté de que a través de la historia, obviamente, se genera también esta dicotomía entre generar el lector que de ver, preguntarse realmente lo que está viviendo o lo que está contando el protagonista, si es real o no. Porque claro, generando siempre esa dicotomía de no tener mucha claridad. Yo creo que eso Mm, como lo más interesante a lo mejor tal vez de esta obra, bueno, y de muchas obras que me gustan a mí,
que muchas veces dejan un trabajo también al lector, porque a partir de su experiencia y bueno, de lo que él comprende, yo entiende de la realidad, también interpreto un poco la historia a partir también desde su punto de vista, que no sea algo como una alimentación como forzada para que tú comprendas la obra, sino que tenga que ver más como un proceso también personal. Claro, y este personaje igual, ya, si uno lo asume desde el punto de vista ya no sobrenatural, a lo mejor puede tener episodios, visiones esquizofrénicas o esquizoides, ¿no es cierto? Bajo ese contexto, ¿tú utilizaste tus conocimientos para ver, no sé, por lo que podría experimentar una persona que sufre de alucinaciones o lo hiciste más de un aspecto más instintivo? No, 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 tiene que ver también con mi experiencia como psicólogo. Ya, Bueno, como hay diferentes patologías que uno muchas veces, las personas que lo sufren pueden sufrir algún tipo de alucinación, ya sea auditiva o visual. Por ejemplo, no solamente en la esquizofrenia, que es como la enfermedad más como clásica o más como socialmente como conocida, pero hay diferentes patologías que puede tener como algunos episodios psicóticos, donde sufre de alucinaciones, y por lo tanto traté de ser lo más riguroso respecto a lo clínico, también con mi base como psicólogo, para que a partir de eso también fuera coherente, a pesar de que es una historia ficticia, fuese coherente con la realidad y con lo que conocemos realmente hoy en día por estas enfermedades de salud mental. Entonces traté de ser lo más específico y lo más como respetuoso respecto a la realidad clínica, por lo menos actual. Por lo tanto, que fuese como con un respaldo clínico real respecto a alguna patología. claro, ahí hay una rigurosidad. Oye, Daniel, ya, bueno, aprovechando que estamos en un programa vísperas de Halloween, como mencionábamos recién, y bueno, y hay algo muy terrorífico también en torno a las enfermedades, ¿no es cierto? Sobre todo estas enfermedades que son psicológicas, que son de alucinaciones, que se relaciona y se emparenta mucho también con el asunto de las películas y todo. Tú en tu caso de investigación de casos de esquizofrenia, eh, ¿qué casos extremos conoces tú que pueden ser de bastante temor en una persona cuando lo sufre? Yo una vez vi uno de una niña que era joven de haber tenido unos 28, y sufría alucinaciones con payasos, una cosa muy específica. ¿Qué tipo de casos conoces tú que pueden ser así súper terroríficos y también están emparentados con lo que vive el personaje del cómic? Mm. Eh, Complejos, son muchas experiencias clínicas, pero en general, por ejemplo, las alucinaciones, por lo menos en la esquizofrenia, las más como comunes son las auditivas, más que Ya, las visuales. Ocurren visuales, pero generalmente son más auditivas. Entonces, en general pueden escuchar voces de demonios, por ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo también en algún momento un paciente que se encontraba, por ejemplo, eh, si visualizaba imágenes de animales muertos colgados ya. afuera de su casa. O Entonces, sea, imágenes súper vívidas, pero a la vez también impactantes, po. Pero, por ejemplo, desde lo visual, eso es lo que yo considero como lo más como eh, traumático o fuerte que a lo mejor he tenido la experiencia yo clínica. Pero ya. de la alucinación auditiva, desde todo, así como voces de espectrales que hablan sobre, por ejemplo, de su fecha de muerte, o hablan, por ejemplo, de asesinarlo de diferentes formas, pero generalmente siempre de contenido como negativo. Ya. Oye, y Pero, eso te sí. iba a decir, pues tiende a ser negativo todo, no hay como casos que no sean un poquito menos extremos. Todo tiende a ser algo más Claro, trágico. claro, y lo que pasa también es que muchas veces estas enfermedades vienen con comorbilidad de trastornos depresivos, entonces efectivamente hay una mezcla de síntomas entre la esquizofrenia, lo propiamente esquizofrénico, como también lo que significa la depresión. Por lo tanto, como que se conjugan todos esos síntomas y provocan también este tipo de contenido tan catastrófico. Ya. Oye, ¿y es cierto lo que dicen de que la esquizofrenia auditiva es más grave que la visual? ¿O es relativo eso? O sea, yo considero que, bueno, sin ser un especialista en trastornos psicóticos, pero dentro de, por lo menos en mi experiencia, considero que es relativo, porque como te comentaba, en general las visuales son menos comunes que las auditivas, por lo menos en la esquizofrenia. Entonces, dentro de todo, a partir de mi experiencia, las alucinaciones auditivas son lo más como,
predominante muchas veces en los episodios esquizofrénicos, por lo tanto, muchas veces el contenido es más como grave y más como peligroso lo auditivo, por Mm, los sonidos, por los contenidos de estas alucinaciones más que lo visual. Pero obviamente yo creo que depende de cada caso, porque considero que hay, bueno, por ejemplo, lo que te comentaba, de ver estos animales como muertos colgados en la entrada y pensando que, y justo como con síntomas paranoides de que puede pasar, por ejemplo, que alguien los colgó ahí para asustarlo, para provocarle, no sé, porque se volviera loco, genera una mayor gravedad de los síntomas, porque aparte de las alucinaciones es como síntomas paranoides. mm. Entonces, yo creo que dentro de todo es como de cada caso, ¿cachai? Pero dentro de todo hay mayor probabilidad de alucinaciones o se produce más las auditivas que las visuales. Pero yo creo que cada caso depende, porque yo creo que, claro, dependiendo del contenido de las alucinaciones, va a especificar la gravedad también de cada caso. Ya. Oye, Daniel, y volviendo al tema del cómic de por sí, eh, bueno, lo bueno de los personajes es que también queda en este juego de qué es real y qué no es real, que me imagino que tú también querías proyectar eso, hacer este juego de la ambigüedad, cosa que el lector pudiese sacar una conclusión él mismo en torno a los sucesos que le pasa a este personaje. ¿Eso fue intencional? Sí, sí, esa era la intención también del cómic, que considero que dentro de la obra, especialmente, por ejemplo, de las artes como el cine, la literatura, incluso la novela gráfica, me gustan, me generan más como impacto esas obras que de repente muchas veces no te obligan a creer algo, sino que de alguna manera como que te invitan a tratar de tú dilucidar un poco lo que ocurre. Mm. Entonces, dentro de eso como que yo quería hacer que también la obra tuviese como esta ambigüedad, que finalmente dejara al lector que a partir de su experiencia y de lo que de sus creencias tomara una decisión como por parte de ellos de qué es lo que ha ocurrido, po. Si realmente ocurrieron las cosas que relata el protagonista o finalmente tiene que ver más con alguna otra situación o la presencia de alguna patología de salud mental. Entonces quería que generara esa ambigüedad que finalmente fuera el lector que le diese una respuesta desde su punto de vista, Ya. no Oye, y tan lo bueno, evidente. ok. Oye, y lo bueno es que fue la elección del dibujante también fue súper acertada porque las personas que tengan la oportunidad de ver el cómic se darán cuenta de lo que hizo Pablo, que jugó muy bien con el complementando lo que es el texto, realizaste los diálogos, pero también es un dibujo no muy específico, también es muy como que lo tomó muy del trazo muy etéreo, con mucho en negro, mucho contraste, es blanco y negro el cómic también, lo cual ayuda también a esa ambigüedad de que me imagino que en la mente humana uno también complementa los detalles, entonces le da espacio también a los silencios. ¿Cómo fue la decisión de incorporar a Pablo, que fue acertada desde mi punto de vista, al proyecto? Con Pablo, yo he visto su trabajo, bueno, lo conocí porque igual Pablo es un destacado ilustrador acá en Chile. Yo lo había visto en su trabajo en el retorno de Doctor Mortis. Y como que a partir de eso, y que yo estaba creando también esta historia de terror, como que me pareció, por el mismo punto que refieres tú, de esta capa, este detalle de trazo que tiene el Pablo, como que a mí me hizo mucho sentido. Yo desde el principio lo pensé también el trabajo focalizando en lo que lo hiciera el Pablo. El trabajo que hicimos lo postulamos al fondo y yo lo pensé también de una manera que siempre hubiese, que fuese el Pablo que lo ilustrara. Por lo mismo, por el tipo de trazo que tiene, del manejo del contraste, de lo claro, de lo negro y blanco, lo claro oscuro. Y consideraba que era como el ilustrador adecuado para poder como eh, representar gráficamente mi idea como de lo que quería simbolizar o evocar dentro de la historia. Entonces, claro, desde el principio yo pensé en Pablo, incluso lo postulamos al fondo, lo hablé con Pablo, y bueno, y luego de que ganamos el fondo en el año 2000, bueno, para el 2014, 2013 lo postulamos, ahí trabajamos al tiro con Pablo para poder publicarlo el mismo año 2014. Pero siempre he pensado en Pablo por su tipo de trazo. Yo considero que, claro, eh, cuando uno quiere representar cierta emoción o cierto contenido en una historia, el ilustrador obviamente es parte esencial. Entonces, a lo mejor otro ilustrador no hubiese como captado también lo que yo quería expresar a través de la historia.
Yo encuentro que fue acertadísimo, o sea, le entrega también esa aura etérea que tiene, esos silencios, esos espacios, como que también ayudan a respirar en la obra, también genera tensión en el momento que es adecuado. ¿Cómo se dio esa sinergia entre ustedes trabajando? ¿Tú le enviabas el guión, él te enviaba unos bosquejos, revisaban? ¿Cómo se dio ese proceso de trabajo? Eh, Súper fluido. Yo como que, bueno, en general a mí me gusta trabajar así con los ilustradores. Yo en general como que tengo cierta idea respecto a las páginas, pero claro, hay guionistas que son mucho más como estructurados y les gusta como especificar así como eh, rígidamente respecto a cómo está cada viñeta. Y a mí en general me gusta tener una idea general de cada página y comentársela y entregarle esta descripción a los ilustradores, pero finalmente permitir un poco que los ilustradores también se vayan como eh, eh, expresando a través de cada página, que tengan libertad, que sepan lo que tienen que hacer porque tengan libertad. Entonces, yo de alguna manera trabajé así con Pablo, igual como trabajo con la mayoría de los ilustradores que he hecho trabajo, como especificarle un poco mi idea, obviamente tener este feedback, pero en general darle harta libertad para que el mismo ilustrador vaya manejando el tamaño de las viñetas, ¿cachai? Eh, de repente la cantidad de viñetas también, a partir de lo que conversamos, que sea el mismo ilustrador que vaya manejándolo. Y obviamente con el Pablo, por ejemplo, como tiene mucha experiencia en cómics y en la arte, es como que me genera también esa tranquilidad también de darle cierta libertad a Pablo, ¿no? Para que pudiese como trabajar. Pero claro, después de que él me mandaba los bocetos, yo le iba como haciendo ciertos ajustes, pero siempre dándole esa libertad también a Pablo que tuviese una idea de lo que yo quería cada página, pero que al final él, de manera propia, fuese como expresando lo que le parecía más adecuado para cada viñeta y para cada página al final. Lo que me parece también destacado es que con los trazos que realiza y esos achurados, bien suelto, también tiene esa sensación de que un poquito Como de así como, angustia. claro, de angustia, es como que una persona estuviese escribiendo en un diario de vida, dibujando unos personajes, así como que él mismo lo estuviese tratando de describir. Claro, Entonces, da un poquito esa sensación también. Me imagino que eso también estuvo intencionado dentro de todo, ¿no es cierto? claro, sí. Finalmente, porque para contar un poco la historia, el protagonista que empieza a contar cómo llegó al hospital. Entonces, dentro de todo, lo que uno ve en la viñeta es lo que lo que nos estaba comentando también el protagonista. Entonces, obviamente, una persona que está como saliendo de un evento traumático, también tendría que estar como todo su contenido de historia eh, lleno de angustia, de miedo, de espacio así como negro. Entonces, esa era un poco como la intención también de lo achurado y de la expresión como más eh, como nerviosa que quería también como representar dentro de lo gráfico y de la historia. Sí, pues se genera algo como una sensación inquietante, que también está muy bien logrado. Em, Claro. Bien, bueno, en este programa, Daniel sabe, nosotros generamos una pausa musical entre medio y hoy, competente con el contexto de lo que hablamos hoy día, con lo que se viene de los Halloween, eh, vamos a colocar una canción bien extrema y brutal y gore que nos aporta una tremenda banda reciente que se llama Repulsive Humanity. Vamos con un tema de ellos que es bien slam, bien pesadita, así que espero que a todos les guste. Y a la vuelta rematamos con Daniel hablando un poquito más del futuro, de a lo mejor de alguna obra de terror que tenga, un poquito más del contexto de la obra y cerramos. Así que vamos y volvemos.
Ese fue el brutal tema de Repulsive Humanity, una banda slam acá de la quinta región, y muy ad hoc al tema así del terror, del gore, de los slasher, así que excelente banda, descubran un poquito más ahí en sus redes sociales que vamos a dejar abajo. Y continuamos con Daniel y el tema de la maldición de la animita. Bueno, Daniel, yo sé que tú también eres muy melómano. ¿Hubo canciones o música que influyó también en el desarrollo de esta obra? ¿Algún tipo de soundtrack que escuchaste con especial interés? Cuéntame un poquito de eso. Musicalmente, no sé, harta variedad, porque, bueno, tú conoces que el hacer una obra, al crear y después también hacer el trabajo más de edición, igual toma harto tiempo, entonces yo creo que en general hubo como una fusión de diferentes estilos, pero por ejemplo dentro de lo más temática, incluso por ejemplo nosotros en la obra vemos como una referencia de una letra de la banda sueca Catatonia, Sí. y yo considero que claro, es como, yo si tuviera que poner como un ambiente, un sonido musical a la obra, yo le pondría como música como Doom, Ya, como de estilo Catatonia, Anatema, Paradise Lost, como una onda como bien así como lúgubre, eh, como tranquila, pero bien pesada así como a nivel atmosférico. mm, Pero claro, a nivel musical yo cuando hago obra escucho de todo, de repente grunge, metal, de repente también un poco de música más como clásica o instrumental de fondo, porque me ayuda más a concentrarme. Entonces es diferentes estilos géneros musicales. Pero por ejemplo, si tuviese que colocarle como un soundtrack, yo le pondría música como más de carácter doom, así como pesado, como triste. ya, perfecto. Sí, pues por eso mismo te consultaba por la intro, eso con la letra de Catatonia, que también va por ese lado. Es poético, es bien oscuro, y pesado en ocasiones, pero también tiene estos espacios de silencio o de ambientación que también se proyecta mucho en la obra. Por eso te preguntaba, porque como que siento que en el sentido atmosférico hay mucha relación una cosa con otra. ¿Sí o no? Claro. Sí. Claro. Entonces eso, po, ¿cuáles son has conocido tú, por ejemplo, otras novelas de terror, alguna cosa que te haya gustado en torno a la novela gráfica? Porque como te digo, y yo también como ilustrador, cuento que debe ser de las cosas más difíciles de realizar, generar una sensación de estar compreso, tener miedo, o tener estos sustos viendo un cómic. Es muy distinto con el Claro. cine o con otras cosas que te impactan, no sé, por las cosas repentinas, porque ahí el director te lleva, ¿no es cierto? El director te propone que te pegues un salto, o con la música, no sé, te sintáis un poquito inquieto, pero con la gráfica es uno mismo el que va generando el ritmo a partir de lo que te entrega el guionista y el dibujante. ¿Cómo lograste eso? Si tuviste otro ejemplo, cuéntame un poquito. Mira, yo dentro de todo, como en general, los trabajos que yo hago, a mí me gusta mucho el cómic, pero por ejemplo, yo no me considero como un gran conocedor. Por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser tú, ¿cachai? O por ejemplo, de gente más conocida que podría ser Sergio Mira, por ejemplo, que son gente ya como docta o mucho más conocedora. Entonces, yo en general de los cómics, yo trato de no contaminarme, entre comillas, de tanta lectura para tratar de hacerlo más como personal la obra. Pero obviamente hay muchos trabajos que yo considero que son buenos en el ámbito del terror. Por ejemplo, si evaluamos obras que vinculan a lo nacional, que me interesa más que abordar lo que ya la mayoría conocen respecto a afuera. ¿Mm? Por ejemplo, la obra del retorno del Doctor Mortis que hicieron en Arcano Cuarto, considero que eso como también fue una buena como referencia o motivación inicial para poder publicar también un trabajo de terror. Pues claro, dentro de todo el terror no era como un tema tan recurrente en la novela gráfica chilena. Se hacía, pero a lo mejor no era como un tema tan trascendental. Entonces yo creo que obras como la que le hizo Arcano Cuarto en volver a retornar a la presencia de este personaje como mítico del cómic chileno, como Doctor Mortis, pero desde un enfoque más como contemporáneo, considero que fue como una parte importante también que me motivó a publicar algo de terror. Aparte de eso, por ejemplo, obviamente, bueno, tú conoces a la editorial Pez Arborio, que creo que no está como con mucho movimiento últimamente,
pero en el año, por ejemplo, 2015, fue posterior a la publicación de la animita, pero publicaron también un trabajo súper bueno que se llama Melodía, que Ya. lo hizo Gaspar Ortega. Y considero que también esa obra como que logra eh, expresar muy bien tal vez lo que siente el protagonista, que en este caso era una niña que pasaba por diferentes como tipos de vulneraciones, pero lograba mezclar muy bien el terror también, con la historia del trasfondo como del personaje, desde una óptica mucho más como de Psicológico. manga, Mm. claro, psicológico, pero con una gráfica, lo visual desde mucho más del manga, pero como que logra también manifestar bien las emociones y la desesperación que puede vivir una persona que sufre a nivel emocional y psicológico. Mm. Entonces, claro, yo considero que esas son como las obras que de alguna manera yo logro rescatar. Bueno, y obviamente después el tema de Lock and Key que hizo el Joe Hill también ahí, Claro, también con hay otra ahí. Rodríguez, sí, pues, Sí. con Gabriel Rodríguez, también hay como que una obra como que es como muy que genera mucho impacto a través de lo visual y dentro de lo temático, ¿cachai? A lo mejor mucho más metafísico dentro del terror que quieren expresar, pero también como muy bien logrado dentro de todo. Pero son como esa la obra que yo lograría como rescatar, más desde lo nacional, propiamente tal. ¿A ti en algún momento, antes de crear la obra, trabajarla con el dibujante, te preocupó de las sensaciones que querías transmitir, no lograste transmitirla? Porque debe ser una preocupación de todo creativo, sobre todo en estas cosas que te digo yo, como de más del horror, del terror, que son más jugar con subconsciente, y en el cómic es más complejo. ¿Te preocupó eso en algún momento? Yo creo que sí, ¿ah? Pero yo creo que esa preocupación se mantiene hasta que finalmente tú veas como el trabajo casi ya terminado. Que más allá del guión o de la historia, es que ya cuando empiecen las ilustraciones a avanzar dentro de la obra, yo creo que en ese punto ya como que te vas tranquilizando un poco. Tampoco era un tema que no me dejara, que me impidiera dormir, pero sí, obviamente te preocupa si va a lograr como representar de cierta manera, a lo mejor no de manera completa, pero aunque sea de cierta manera lo que tú querías expresar en la obra. Yo creo que dentro de ya el final, cuando el Pablo me iba entregando la hoja y ya terminando la obra, como que ahí logré como sentirme que, claro, efectivamente conforme con lo que estábamos haciendo y con lo que quería expresar finalmente. Yo creo que el trabajo que nos pasa a todos que estamos haciendo un trabajo, especialmente de cómics, que depende de mucha gente, es cuando ya el trabajo está prácticamente terminado, es cuando uno ya logra sentir efectivamente, darse cuenta si es que logró de cierta manera transmitir lo que uno esperaba, po. Pero yo Mm, creo que hasta el final nomás. sí, es verdad. Oye, Se Daniel, presenta esta incertidumbre, claro. sí, oye, Daniel, tú hiciste el lanzamiento en la FIC, si no me falla la memoria de la animita, ¿no es cierto? Sí, debe haber sido en el año 2015, porque lo publicamos en diciembre de Sí, 2014. Yo sí. creo que fue en el 2015, no me acuerdo bien el año, pero lo hicimos ahí con... Y tuviste grandes invitados, pues tuviste al Doctor Zombie, a, a Ferrada, si no me falla, a propósito de Doctor Mortis. Bueno, estaba Pablo, estaba y tú, y no sé si había alguien más, no logro acordarme. No, éramos ellos, sí. Estaba el Miguel Ángel Ferrada, era como el encargado un poco de presentar la obra, y ahí estábamos también con el doctor Mortis. O sea, sí, con Doctor doctor Zombie, Mortis y con el Pablo. O claro. Oye, ¿y cómo se dio, se gestó sea, doctor Zombie, no doctor Mortis, doctor sí, Zombie. po, cómo se gestó el nexo con Miguel Ángel Ferrada y con Doctor Zombie para que fueran ahí? Porque igual son referentes dentro del terror también nacional. Uno desde el aspecto más Claro. comunicacional y otro desde el aspecto más del cómic de por sí, de la novela gráfica con Mortis. Cuéntame de eso. No, de Miguel Ángel fue como más natural porque de alguna manera nosotros también lo conocíamos a través de la editorial de Mitómano y con las obras que habíamos publicado. Habíamos tenido contacto con él, le había gustado algunas de nuestras obras. Entonces a partir de eso se fue dando de manera natural, conociéndonos en eventos y conversando con él, como que se manifestó esta intención de hacer esta obra, y también a través de eso logramos el contacto para que él pudiese presentar de alguna manera también en el evento. Con el doctor Morty fue más a través de correo electrónico, fue como nos presentamos, habíamos tenido contacto por otras como publicaciones que hemos hecho online, y él nos conocía de alguna manera, pero fue más que nada como presentarlo, como te conozco, me gusta como tu trabajo, ¿cachai?
y por el conocimiento que tenía también del área, y como que nos contactamos y él tuvo muy buena disposición de poder como, bueno, hacer como una especie de reseña en el mismo cómics, en la parte posterior, y también a presentar el día del evento. Ya, genial. Oye, Daniel, ha pasado hartos años desde la realización de La Maldición de la Nimita. ¿Tienes planes a futuro de desarrollar otra obra en esta área, en este género del terror, o del horror, o del gore? Que yo sé que también, producto que somos hermanos, también disfrutábamos mucho. Hace mucho tiempo no, yo por lo particular no lo hago, pero veíamos muchas películas de terror, de gore. ¿Tienes alguna proyección en torno a alguna idea de editar otra cosa relacionada al tema? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Igual hace mucho tiempo he estado desarrollando una historia, o sea, un concepto, pero bueno, que también lo he conversado contigo, pero el tema que no me lo robe no lo voy a decir ahora. Ya. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, trabajar en historias cortas, como hacer un libro, un cómic como un poco más grande o más cantidad de hojas, pero con hartas historias cortas, como de 5 a 10 páginas cada historia, pero con temáticas distintas. Entonces Ya. sería como un compendio de historias de terror. Pero claro, estoy todavía trabajando en eso y no lo he podido desarrollar, porque también bueno, tú sabes que tenemos como otros proyectos con la editorial para publicar este año, y yo creo que luego saliendo de todas esas publicaciones yo me enfocaría también en tratar de hacer este proyecto de historias cortas de terror. O Pero claro, sea, en este año tenemos ya como contemplado lo que queremos hacer, queremos terminar el tema de la historia de Pama, que ya sería el tercer tomo, el último de la historia para concluirla. Estamos con el compilatorio de Mitómano también que estamos haciendo con los superhéroes de acá de mitología chilena. Entonces, claro, después de esas dos como proyectos, yo creo que ya para el año 2025 ya podríamos ya estar pensando en poder publicar empezar a desarrollar también esa historia. ya, genial. Entonces no es como lo último que ya he contado en terror, a veces vienen más cosillas. ¿Mm? Sí, pues. No, no, Como, sí, sí, como cuento de la cripta, ¿o no? Hacía algunas cosas así como varios cuentos de terror con distintos ámbitos, distintas aproximaciones, distintos tonos. claro, y diferentes temáticas, a lo mejor hay alguna historia un poquito más como es slasher, o más como directa, más explícita, otra un poco más como siguiendo la tónica de la animita, como más psicológico. Pero claro, mezclar como diferentes historias de terror en un tipo de cómic como más extenso, pero claro, vincular como conector principal que fuera como el terror, o las historias que generan como miedo, ¿cachai? Esa sería Ah, como la base. perfecto, perfecto. Bueno, y antes de cerrar, también hoy día publiqué algo respecto a eso. No es lo único que he realizado pensándolo bien en torno a estas cosas de terror, pero también mezclado con lo psicológico. Está lo del efecto Pigmalión, que lo subiste a internet, que lo hiciste junto a Manuel Águila. Si queréis, cuéntame un poquito de eso. Ah, claro, mira, el efecto Pygmalion, bueno, es como una teoría como clásica ya de la psicología, que se refiere, por ejemplo, que la gente tiende un poquito a cumplir las expectativas que tienen personas significativas en tu vida. Entonces, por ejemplo, si un padre o una mamá o un profesor, por ejemplo, en un niño, y tiene cierta definición o tiene cierta expectativa respecto a lo que es él, de alguna manera a lo mejor lo que va a provocar es que sea como un efecto de profecía autocumplida, po. Que finalmente la persona haga las cosas que espera esta figura como significativa que tiene el niño. Entonces, de alguna manera, traté de agarrar ese concepto también como de la psicología clínica y traspasarlo a una historia corta, como bien así, cortita, que no me acuerdo cuántas páginas, tiene que tener como unas 3 páginas nomás. Sí, súper Eh, cortito. es muy cortito, pero que de alguna manera tratase de demostrar esta idea, y también jugando con el concepto del nombre, ¿cachai? Con el Ya. tema de lo que es Pigmalión, el autor de esta teoría, pero Pig es cerdo, pues. Entonces traté de Mm. mezclar todo eso en una historia como de terror bien cortito. Bueno, ahí en los lápices estuvo el... Manuel, Oh, se me olvidó. Manuel Águila. El Manuel Águila, sí, por Manuel Águila, que sería cuando converso con Manuel. Saludos para él, si me está escuchando. Y claro, ahí en los trazos está Manuel, y claro, es como una obra súper simple, desde lo como narrativo,
pero claro, muy profundo desde lo que quiere como demostrar y hablar respecto al tema, po, de la influencia que tiene también las expectativas que tiene el resto de las personas en uno, po. Y que, Sí. claro, estas expectativas pueden ayudarnos a crecer o también nos pueden como destruir como personas. Y ahí hay una especie un poquito de herencia también, a lo mejor es tu sello de proyectar estas cosas más psicológicas con el terror o con conceptos más introspectivos. Ahí voy a dejar el link también para que la gente que quiera leer el cómic, que está completamente gratuito en internet, lo pueda disfrutar. Y bueno, Daniel, antes de cerrar, una costumbre que estamos teniendo últimamente en el programa es que los guionistas, sobre todo, si tienen la obra al lado, puedan leer alguna página, un texto favorito que tengan, para que la gente escuche y, bueno, y pueda ver un poco lo que realizó la obra en cuanto a texto. ¿Tiene algo ahí que te gustaría rescatar en torno a la maldición de la nimita que puedas leer al público? A ver, déjame buscar un poquito acá. Sí, pues ahí te esperamos, busca ahí un texto que te interese y bueno, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, esperar también de que ahí nos compartan en redes sociales, denle su like al programa, ahí transmítaselo a los amigos que les interesa ir No Menos Arte y gracias a todos también por el apoyo. Así que antes de cerrar, no sé, Daniel, si teníais las páginas ahí seleccionadas, ¿cómo vais con eso? Sí, voy a tratar de leer una página que tampoco genere con mucho spoiler para la gente que no ha leído el cómic. Eso, y con eso ya cerramos el programa. Dale adelante, Nino. Ya. eh, Esa noche intenté olvidarme de todo el asunto. Lo intenté, pero no pude. Así que empecé el eterno zapping del insomnio. Era sábado, así que no estaba preocupado por irme a dormir. Pero a eso de las 3 de la mañana me pareció escuchar de nuevo ese sonido. Ese maldito tac. Y aunque muy sutil, parecía perderse en la entrada. Hasta ese momento todavía creía que era invención de mi mente, producto del cansancio y del poco dormir. Por eso no le di importancia y me puse a ver una de mis películas favoritas. Cuando estaba por terminar, ese sonido horrible todavía lo recuerdo. Estuve paralizado no sé cuánto tiempo. Perfecto. Eso. Perfecto. Ahí denota un poquito el decantar de la psicología del personaje. Uno se empieza a cuestionar también cosas que nos pasa a uno. Me imagino que eso también buscaba de que uno a veces siendo insomne, teniendo problemas así de ansiedad o otros problemas, también van conjugando en que la percepción de la realidad se va distorsionando. Iba por ahí también. Claro. Mm. Sí. Oye, Daniel, bueno, agradecerte tu tiempo. Vamos a cerrar el programa con eso, excelente. Y no sé si tiene algunas palabras antes de terminar el programa para la gente que nos está escuchando. No, en general agradecer también este espacio, eh, que igual es importante el tema de la difusión. Así que solamente invitar a la gente que consuma literatura, consuma cómic nacional, nomás, pues, que les dé la oportunidad. Bueno, yo he tenido harta buena experiencia respecto a gente que no conocía la obra y por tincada lo compró y después me fueron comentando en eventos, incluso por redes sociales, que le encantó la obra, que le sorprendió. Entonces, claro, efectivamente también uno tiene que ahí invitar al público que se arriesgue también a comprar obra nacional, pues no solamente la mía, sino las obras que vea también de otras como editoriales, pero que le dé la oportunidad porque muchas veces uno se sorprende, como yo también me sorprendió también conociendo algunas obras de otros autores. Que le dé la oportunidad, porque finalmente ahí puede encontrar también obra como de muy buen contenido, de muy buena calidad, que a lo mejor hubiese pasado desapercibida si no le hubiese dado la oportunidad también, casi como instintiva, de comprar alguna obra. Sí, Así que sí. eso nomás, pues. Ya, pues gracias, Daniel. De todas maneras, igual imprimimos hartas copias de la animita y nos quedan algunas, nos quedan demasiadas, pero nos quedan algunas por si nos pillan por ahí y vean la obra, no se van a arrepentir, es excelente y está muy bien labrada y cumple totalmente con la premisa que hemos mencionado ahora. Y bueno, agradecerle, nos veremos en un próximo programa, disfruten Halloween y esperemos que este programa haya aportado a la ambientación
de las fiestas estas tan terroríficas. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.